Bien, mis hermanos, pues en un pueblito de esos muy conservadores, de repente se levantó un cuate que tenía el ánimo o quiso hacer una cantina. Y entonces el señor se puso a hacer su cantina, pero no contaba con que en ese pueblo también había pueblo cristiano. Y entonces, mientras él construía su cantina, el pueblo cristiano estaba orando, estaba ayunando y estaba esforzándose para que esa cantina no se diera, no se pusiera, ¿no? Y una semana antes de la inauguración de ese lugar de perdición, que cae un rayo en la cantina y la cantina fue consumida en su totalidad por el fuego. El pueblo cristiano se regocijó porque la cantina, ese lugar ya de perdición, ya se había quemado y ya no iba a haber problema ahí con la población y todo. Sin embargo, el dueño de la cantina levantó una demanda contra la iglesia, atribuyéndole responsabilidades directas o indirectas por haberse quemado su cantina. Ya en su defensa en la corte, pues la iglesia decía: no, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no. Y ellos daban sus argumentos, y la parte defensora, ¿saben cómo es esto? No, que tú fuiste, no, que yo no fui, y ya saben cómo se maneja una corte, ¿no? Y el juez, pues ya no sabiendo qué hacer, al final dice: no sé qué decir, no sé qué decidir acerca de todo este asunto. Dice, a mí me parece que por un lado está el dueño de una cantina que cree totalmente en el poder de la oración, y por otro lado tenemos una iglesia completa que no cree en el poder de la oración. Y así nos pasa de repente, ¿no? De repente creemos en base a lo que recibimos. Creemos porque nuestras oraciones han sido contestadas. Creemos porque esa situación que nosotros traíamos de apremiante fue contestada en su momento, y pensamos que por ello entonces nosotros podemos tener esa fe, y la hemos desarrollado basada en que hemos visto que han sido contestadas. Pero la pregunta hoy sería, mi hermano, si esas oraciones no fueran contestadas, ¿seguirías creyendo en el poder de la oración? Los del primero dijeron que sí, luego, y los del segundo como que más o menos. Y aquí en el tercero nadie. Les hace daño venir al tercero, mis hermanos. Son más espirituales los del primero, creo. Vienen saliendo de la escuela de liderazgo. Y hay quienes tampoco creen. Hay gente que es incrédula y que dice: esas son casualidades que pasan, que suceden, ¿no? Se lo atribuyen a situaciones científicas. Tratan de encontrar explicaciones lógicas también, ¿no? Si te has puesto a ver, de repente la vez pasada yo estaba viendo un programa de Discovery acerca de las 10 plagas de Egipto, ¿no? Y entonces decía: no, es que, a ver, cuando la sangre, cuando el río se tiñó de rojo, pues es porque en esa época llueve mucho y hay una parte de Egipto que se deslava y son tabiques rojos, y entonces hacen que se tiña. Ok. Y entonces después, no, pues después, pues sí, ahí hay huevecillos de ranas que pues surgen, y después la de las moscas, no, pues como había mucha rana muerta, pues surgieron las moscas, ¿no? Y entonces tú te quedas así como que, ¿es neta? O sea, escúchate. Yo te puedo comprar todo lo que tú me digas, pero el momento en que lo dijo Moisés, ya sería entonces mucha casualidad de que cuando Moisés oró, en ese momento se deslavó el cerro. Cuando Moisés oró, las ranas salieron. Cuando Moisés oró y cuando el Señor obró, y separaron exactamente también. O sea, esas cosas ya no las ven. Entonces no es para ellos como que lógico ver esto, ¿no?
Pero tú y yo tenemos que entender que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestro corazón debe estar preparado para ver cosas que nadie ha visto. Dice la palabra, ojos que, perdón, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando estaba preparando esta prédica, estaba yo viendo acerca de oraciones poderosas en la palabra, y yo decía, bueno, un Elías, una oración poderosa, ¿no? Que descienda fuego y que sepan que hay un Dios en Israel, y ¡fu!, ¿no? Y consume el holocausto, y se acaba el holocausto, y Elías sobre de ellos y sobre los profetas de Baal, ¿no? Pórale, tómala. Pero de repente te vas a lo que es primero de Crónicas, el libro primero de Crónicas, capítulo 4, y ves puras genealogías, ¿no? Estás hasta bostezando, luego estás, y hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién. Y de repente llegas al versículo número 9 y 10. Y en el versículo 9, ¿no? Pero Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Y en el 10, la oración de Jabes, ¿no? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra, y Dios le concedió lo que él pidió. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes no han pedido lo mismo? Señor, si me dieras tu bendición. Y la pregunta es, y me puedes decir, hermano, es que yo he hecho oraciones hasta más poderosas que esa, y hasta hoy no he recibido la respuesta. ¿Cuál es la razón? Y al final vamos a ver algunas de las razones por las cuales esto puede ser que no se esté dando en nuestras vidas. Y no tiene nada que ver con que el Señor no te la quiera dar, no te la voy a dar a ti porque tú eres un hombre malo, niño malo, sáquese de aquí. No es eso. Habiendo dicho esto, vamos a entrar de lleno en lo que es el tema de hoy. Y recordemos que la última vez que estábamos estudiando la palabra en el libro de Josué, vimos precisamente cómo el pueblo de Israel fue engañado por los gabaonitas. Ustedes recuerdan, llegaron con panes, llegaron con sus vestidos rotos, descosidos y todos amolados, y dijeron, venimos de un reino muy lejano, y se las creyeron, se las compraron, y entonces hicieron su alianza con ellos, el pueblo de Israel. Pero en esta situación, en esta circunstancia, ¿verdad? Vemos ahora a un Gabaón que está en problemas. Vemos ahí también en esta parte cómo hay una influencia espiritual en la vida del cristiano de parte de los pueblos que en su momento querían guerrear con el pueblo de Israel. Vimos en la vez pasada, precisamente hablamos de estos pueblos que en su momento querían pelear con Israel. Analizamos cada pueblo de ellos, su influencia en nuestras vidas, y también analizamos cómo nosotros podíamos pelear contra esas influencias del mundo en nuestras vidas. Ahora vemos cómo Gabaón se encuentra en problemas y requiere precisamente la ayuda de Josué. La ayuda es apremiante. Gabaón, ¿verdad? Se unen cinco reyes. El rey de Jerusalén agarra a Adonisedec y dice, se pone de acuerdo con el rey de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón, y dice, vamos a subir contra el pueblo de Gabaón. ¿Por qué? Pues porque él hizo una alianza con el pueblo de Israel. Y encontramos que aquí no se trata de situaciones de invasiones de territorio, no se trata de pelear por un ideal, no se trata ni siquiera de malentendidos. Aquí se trataba el motivo de la guerra era porque Gabaón había hecho una alianza con el pueblo de Israel. Y hermano, esto tiene mucho que ver con tu vida y con mi vida. Porque sabes, cuando tú y yo hacemos esa alianza con el Señor Jesús, cuando tú haces ese pacto, cuando tú has creído en el poder transformador de Jesús, no sé qué sucede, pero de repente pareciera que todo se pone en nuestra contra.
De repente pareciera que la familia te da la espalda, de repente pareciera que los amigos con los que solías salir a cotorrear, lo que sea, ya no te hablan, ya no hay la misma relación. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una alianza con Jehová de los ejércitos, con el Señor de los ejércitos, con el Señor de los cielos. Ya las situaciones son diferentes, tú vives la vida de una forma, ellos están acostumbrados a vivir la vida de otra forma. Es ahí donde Jesús empieza a trabajar en la vida de aquellas personas que se dejan guiar y moldear su vida por Él. Y la situación con los cristianos, inclusive en la iglesia primitiva, era que ellos andaban también en contracorriente. Los cristianos de esa iglesia primitiva, ¿verdad?, no seguían aquellos principios del mundo. Los cristianos se dejaban guiar y aconsejar directamente por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy las cosas, hermano, no son tampoco tan diferentes a lo que sucedía en aquel momento. Las cosas, nosotros estamos en desacuerdo con lo que este mundo ofrece. Hoy por hoy los cristianos estamos en total desacuerdo con ello, estamos en desacuerdo con las prácticas, estamos en desacuerdo con leyes que están dictando, ¿verdad? Con el objetivo solamente de destruir a las familias, de destruir la juventud, de destruir, ¿verdad?, al hombre, la imagen del hombre también la están poniendo por los suelos. Y la sociedad, si tú y yo nos oponemos a esto, nos llaman retrógradas. Hace unas semanas veía yo en las noticias precisamente una noticia, valga la redundancia, acerca de un pueblo acá en Hidalgo. Y ese pueblo había expulsado alrededor de 151 personas por ser cristianas. Les arrebataron sus tierras, les arrebataron sus pertenencias y ellos los exiliaron del pueblo. ¿Cuál fue la situación? Que eran cristianos. Estaban viviendo, ¿verdad?, en condiciones de calle, estaban viviendo bajo un techo de una construcción, una cancha que ahí acondicionaron, y la gente les llevaba cosas para dormir, cosas para consumir. ¿Sabes? Ese es el precio de cuando tú y yo hacemos una alianza con el Señor del universo. Muchas veces nos quedamos solos. Pero ante todas estas situaciones es necesario, mi hermano, que tú y yo levantemos un clamor al Señor, de la misma manera que Jabes levantó un clamor al Señor y fue escuchada. Su oración yo creo que su oración fue de un corazón tan desesperado, ¿verdad? Fue de un corazón tan quebrantado, que el Señor escuchó su oración y le contestó. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, mi hermano. Y por eso vamos a hablar en esta hora de 3 principios que nos van a llevar a generar ese impacto en el corazón del Señor. Y el primer principio para experimentar el poder de la oración en tu vida es dejar pasar la ofensa. Dejar pasar la ofensa. Diga que está a tu lado, deja pasar la ofensa. Josué 10:6 dice la palabra: entonces los moradores de Gabaón enviaron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y en primer lugar tenemos a un Gabaón que está angustiado, un Gabaón que está asustado, está a punto de ser exterminado, y en ese grito desesperado envía a pedir ayuda a Josué. Pero por otro lado tenemos a un Josué que había sido engañado, un Josué que había sido burlado, y que todo el pueblo hablaba precisamente de los líderes del pueblo por haber hecho esa alianza con el pueblo de Gabaón. Entonces imagínate tú el corazón de Josué. Bueno, para empezar, el corazón de Josué fue muy sensible. Y Josué pudo haberse negado, Josué pudo haber dicho: no, yo no voy a subir. O sea, ¿cómo voy a subir a defender a un pueblo que vino y que nos engañó vilmente? ¿Cómo voy a defender a un pueblo que vino y que me hizo el hazmerreír de todo Israel? ¿Qué pasaría si tú y yo estuviéramos en ese lugar? ¿Qué palabras hubieras dicho? Ay, este es el momento que tengo para desquitarme. Ahora sí, sabía que ibas a llegar a mis manos. Ahora sí, va la mía.
¿Sabes? El corazón del hombre siempre tiende a tomar revanchas. El corazón del ser humano así es, porque es engañoso, pero además de ser engañoso, dice la palabra que es perverso, más que todas las cosas. Así dice la palabra. Sabes, el perdón no es algo que sea fácil de otorgar, pero sin embargo el perdón es necesario para tu vida y para mi vida. No es fácil perdonar y dejar pasar la ofensa. No es fácil el que te hayan hecho algo y tú decidas perdonar. Pero sabes, si tú quieres tener una vida de paz, si tú quieres tener una vida que el Señor pueda escuchar tus oraciones y que no haya ningún estorbo, tienes que aprender a perdonar. Josué fue lo que hizo. Josué nunca tomó revancha y tenía todo para hacerlo y decir, no, o sea, me estás engañando y ahora quieres que suba y todavía te defienda. No puedo hacerlo. Josué dejó pasar la ofensa. Es más, Josué ni se acordó ni reprochó nada. Josué agarró las armas, agarró el ejército y vamos a pelear. Pero por otro lado, mi hermano, es importante también mencionar que la ofensa es algo muy fácil de adquirir. Basta a veces un simple gesto, ¿verdad?, para que tú ya te sientas ofendido. Ay, es que me tronó la boca, ¿no? Ay, es que yo le platiqué y me hizo. Ya. Es más, ahora con los chavos, ¿no? Porque ya no son ni siquiera de relación aquí, es en el WhatsApp o en el, no sé qué red social, pero me dejó en visto, ¿no? Y porque además tienen un montón de signos que yo no entiendo. O sea, yo cuando leo y luego le leo mensajes a mi esposa, no, ¿y qué dice? No, pues que es que dice esto, y luego manitas, y luego un balón, y luego no, y un payaso. ¿Qué quiere decir? Yo no lo sé. Es el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Un comentario, ¿no? A veces también igual lo mismo, ¿no? Es que me funeó. Y tú te quedas como papá así de funear, ¿no? Quieres encontrar el significado, porque no sabemos, ¿no? Una simple mirada. Hace rato les decía, ¿y por qué no le hablas al hermano? No, pues es que una vez iba yo entrando y me barrió. Ah, chico, ¿cómo que te barrió? Sí, iba yo entrando y así. Y esa fue la ofensa del mundo, la ofensa que no puede perdonar hasta hoy ese hermano, ¿no? Y tú dices, ¿en serio? ¿Es en serio? Ya no te la quito, Chucho. ¿Es en serio? El perdón no nos va a llevar a cambiar el pasado, mi hermano. No te va a llevar, nunca el perdón ha llevado a esto. Nada puede cambiar el pasado. Con pedir perdón a tu esposa no vas a borrar 20 o 30 años, ¿verdad?, de maltrato físico, de insultos, de carencias. No lo vas a lograr. Sin embargo, el perdón sí tiene la capacidad de cambiar el futuro. Cuando tú y yo llegamos inclusive, ¿verdad?, a los pies de Cristo, Él perdonó tu pasado y el mío. Lo echó en el fondo del mar y no se acuerda más de ello. Por esto ahora nuestro futuro es distinto. Gracias a los cambios que Él está haciendo hoy en el presente en tu vida, ahora tienes un mejor futuro. Él perdonó tu pasado, porque así es nuestra vida, tiene presente, pasado y futuro. Él perdonó tu pasado que era oscuro, que era más negro que la noche, para dar medio peliculesco, ¿no? Pero ahora en el presente está trabajando en tu vida y en mi vida para hacer algo nuevo y que tú tengas un mejor futuro. Es más, vas a tener un mejor futuro que hasta a tus hijos se los vas a dar, porque vas a tener un consejo que darles. Ya no vas a decir, pues es que no, pues es que vayan con su mamá. No, pues ahí pregúntale. Vas a tener un futuro. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que alguien te hizo algo y dejaste pasar la ofensa? ¿Cuándo fue? Híjole, hace como 5 años.
Perdoné al hermano que me barrió. Pedro, queriendo ser bien espiritual, llegó con el Señor y dice: Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor nada más se le queda viendo: ay, Pedrito, ¿te vas conmigo o te mando primero? Ese no era ¿te lo llevas o te lo mando? El Salmo 15, 1 y versículo 4 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el mismo salmista se contesta y dice: aquel a cuyos ojos servir es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Pero dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No manches. Aún cuando te hayan hecho algo, no por eso cambias. Aún cuando te hayan acusado de algo que a lo mejor ni siquiera tú hiciste y ni siquiera tienes, como dice por ahí, vela en el entierro, no por eso cambias. Tu actitud sigue siendo la misma, le sigues hablando a la gente igual que como le hablabas antes, sigues teniendo una buena relación. Si él no la quiere tener contigo, bueno, pero tú sigues hablando de la misma forma. Y no tomas la actitud de: no, ya, es más, hasta luego agarramos hasta con pinches, ¿no? Así de: no le hables a él, porque fíjate que. Y todavía tu cuate hasta te hace la segunda: no, si no manches, que no se pase de lanza. No es así. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Romanos 12:17 dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El segundo principio para experimentar el poder de la oración es creerle a Dios. Dice la palabra en el capítulo 10, versículo 7 de Josué, dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué tomó a todos los hombres de guerra y subió inmediatamente para pelear contra Gabaón. Pero Josué, ¿sabes qué? Josué ya subió confiado. Josué ya subió creyendo en la promesa de Dios, porque el Señor ya le había dicho: no tengas temor de ellos, yo ya los entregué en tu mano. Es decir, Josué, tú ya no tienes ni para qué pelear. Vas a ir y qué bueno que seas obediente, pero todos ellos yo ya los entregué de antemano en tu mano. ¿Sabes? El Señor ya entregó todas aquellas situaciones en tu mano. Hay situaciones que tú estás pasando probablemente en este momento, y el Señor te está diciendo en este momento: yo ya los entregué en tu mano. Tú quieres seguir peleando en tus fuerzas y quieres seguir, y la preocupación, ¿no? Y no puedes dormir porque: es que tengo que pagar la luz, es que tengo que pagar esto, es que tengo esto, es que tienes problemas con el hijo o con la hija, ¿verdad? Y el hijo está saliendo o la hija está saliendo con alguien que ni siquiera teme a Dios, y tu esposo por ahí, tu matrimonio también anda teniendo problemas, y te preocupas y te desvives, y el Señor te dice: entrégamelo a mí. No habrá para qué peleéis. Yo ya lo entregué en tu mano. Dios te dice hoy: no tengas temor. Todo te he entregado en tu mano. Toda situación que te esté causando tristeza, desaliento, Él todo lo tiene bajo control. Pero tu trabajo ahora es creerle, es creer en Dios, creer que Él puede cambiar todas las circunstancias que son apremiantes para ti. La confianza en Dios nos permite enfrentar cualquier situación, mi hermano. Por difícil que puedan ser las situaciones en tu vida, si tú tienes la confianza, y depositas esa confianza en el Señor, Él la va a cambiar a tu favor. Dice la palabra de Dios, el salmista decía: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. El salmista tenía y creía que el Señor era quien lo guardaba.
Les decía hace rato que cuando mis hijos eran pequeños siempre me ponía yo a orar con ellos, y al final siempre decíamos el Salmo 4:8, ¿no? Ya terminamos de orar y todo, y ya decía, y se los enseñé de memoria, se los tenían que memorizar, y decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y entonces desde ahí tú le estás enseñando a tu hijo que no está en tus fuerzas y que no está en ti, porque tú te vas a acostar en paz porque sabes que alguien está cuidando de ti. Y te levantas y sabes que alguien está cuidando de ti. Y sales a trabajar y tienes ahí: yo guardaré tu entrada y tu salida. Y encuentras en la palabra de Dios todas esas promesas para tu vida y las empiezas a aplicar, y entonces te das cuenta que tú no estás peleando solo. Te estás dando cuenta que no hay lucha que tú pelees solo, que todas las luchas y que todo está en las manos de Dios. Porque ahí están las promesas. Nada depende de ti, mi hermano. Todo depende de Él, pero lo que sí depende de ti es que tú le busques a Él. A Él. Sabes, Josué subió inmediatamente para hacerle frente a los gabaonitas. Y tú y yo tenemos que entender que va a haber momentos en los cuales es necesario, y yo creo que todos los momentos es necesario, en que tú y yo tenemos que estar en la frecuencia, en el canal, en el tiempo, para prestar atención a lo que el Señor quiere y demanda de tu vida. Que cuando el Señor te diga: haz esto, sí, Señor, me cuadro y voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Dice que Josué vino, en Josué 10, 9 al 11, dice: Josué vino de ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y luego sigue diciendo en el versículo 11, dice: Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Sabes por qué? Porque lo que tenemos o lo que podemos hacer en nuestras manos es limitado. Los que más murieron fueron por el granizo que envió el Señor. ¿Sabes? Tú puedes hacer hasta cierta parte, pero va a haber un momento determinado en el que tú ya no vas a poder, en que tus fuerzas se han acabado. El pueblo de Israel subió, y dice la palabra ahí que subió toda la noche. Ahora, Gilgal de Gabaón estaban distantes alrededor de 32 kilómetros. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel subió en una sola noche. Si tú te vas de acuerdo a Josué 9:17, dice la palabra que Gabaón estaba de Gilgal separado alrededor de 3 días de camino. Entonces debió ser agotador toda esta jornada del pueblo de Israel, haber subido toda una noche y llegar y pelear con el pueblo, con estos 5 reyes. Pero sabes, había una promesa, y esa promesa la cumplió el Señor. Yo los entregué en tu mano. Pero el Señor hizo la parte más amplia de todas las cosas. Las fuerzas del pueblo de Israel ya se habían agotado. Imagínate 36 horas de haber subido, de haber batallado, de estar sin comer, seguramente sin probar alimento. ¿Cómo te sentirías? 36 horas ya despierto, ya traen encima la desvelada, ya traen encima todo este cansancio. Pero el Señor hace lo que ya el hombre en sus fuerzas ya no puede hacer. Sabes, tú y yo tenemos que reconocer y entender que tus fuerzas y las mías son limitadas, y que donde terminan tus fuerzas, ahí empieza a verse los milagros y el poder de Dios en tu vida. Tú puedes decir: es que hermano Gabriel, yo ya le hice a mi hijo, ya hablé con él, ya lo mandé al psicólogo, ya el pastor habló con él, ya no sé qué tantas personas han hablado con él, su tío, el compadre de los 5 divorcios, todo el mundo ya habló con él, y mi hijo no entiende. Y hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Estás orando por tu hijo?
Si tú estás orando y sigues haciendo, porque hay que hacer lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, hasta ahí vamos a llegar. Lo sobrenatural le pertenece al Señor. ¿Sabes? Porque cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, decía hace rato, tenemos que estar listos para entender y para saber y para experimentar en nuestra vida situaciones increíbles y reales. Porque Dios es un Dios de lo ilógico. Porque yo no veo en la lógica que un mar se pueda abrir. Porque mi lógica no alcanza a comprender cómo una persona que ya estaba muerta se pueda levantar. Tienes que estar preparado, hermano, porque cuando tú confías en Dios y te quebrantas tu corazón y sigues orando sin importar lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, el Señor va a empezar a operar grandes cosas en tu familia. El Señor va a empezar a operar grandes cosas en tus hijos, en tu cónyuge. Es más, el Señor te va a cambiar tu carácter. Mira, yo he escuchado gente que dice: es que esto no lo puedo cambiar, es que esto no lo puedo cambiar. Hay gente que dice: hermano, es que llevo 20 años fumando y no puedo. Y digo: hermano, estás luchando tú solo. Entrégaselo al Señor. Sabes, yo fumaba montones, y cuando vine a los pies de Cristo, el Señor me lo quitó en 24 horas. Ahora no todas las situaciones son iguales, pero tienes que seguir clamando al Señor. El Señor quiere hacer algo en tu vida, el Señor quiere hacer algo en tu familia. El pueblo de Israel siguió persiguiendo a estos reyes hasta que los acabó. Y la pregunta también aquí surge: Señor, ¿por qué enviaste un granizo ahí que los acabó? Si era tan fácil que la tierra se los tragara, ¿no? Que se abriera un hueco en la tierra y pum, vámonos, ahí todo el ejército se acabó. Y el pueblo de Israel ya no tenía que pelear con nadie, ¿no? Es más, hay otra historia en la Biblia donde dice que los confundió tanto, ¿verdad?, que entre ellos mismos se pelearon y se hirieron entre ellos y se mataron entre ellos mismos. Y tú dices: Señor, ¿y por qué no le hiciste que pasara aquí, que sucediera lo mismo? ¿Sabes? Dios no te va a dar lo que quieres. Dios te va a dar lo que necesitas. Tú no necesitas dinero. Lo que necesitas es sabiduría para administrar lo que Dios ha puesto en tu mano. Tú no necesitas un colchón de esos Restonic, porque no puedes dormir bien. Lo que tú necesitas es la paz de Cristo en tu corazón para que puedas descansar. Tú no necesitas que te cambien a la tóxica de 50 años por 2 de 25. Tú lo que necesitas es el amor de Cristo en tu vida para que ames a tu esposa. La mujer con el flujo de sangre no necesitaba dinero. Ella no necesitaba dinero para decir: bueno, me voy al hospital de Los Ángeles y ahí seguramente va a haber algún doctor que se la sabe. No. Ella lo que quería era eso, ser sana. Ella era lo que quería. Y por eso fue y tocó el borde del manto de Jesús. Y si tú lees ahí en Lucas 8, del 46 al 48, después dice, el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Porque dice que cuando ella tocó el borde del manto del Señor, en ese momento el flujo de sangre se detuvo, o sea que fue sana. Pero mira el amor del Señor todavía.
y que le dice: hija, tu fe te ha salvado. Así que se llevó el 2 por 1. Ella iba por sanidad y se llevó salvación también. El tercer principio para que tú y yo podamos experimentar, ¿verdad?, el poder de la oración es pedir con fe. Dice la palabra que Josué estaba en el medio de la batalla y Josué gritó: y el sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Sabes, yo no sé, eso debió haber sido algo portentoso. A veces te pones a pensar, bueno, yo sí me pongo ahí a filosofar y digo: Señor, a mí me hubiera gustado estar viendo ese momento así, que yo estuviera y ver cómo se cayeron los muros de Jericó, o ver ver nada más la expresión de Josué gritando, ¿verdad? Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y que no manches, o sea, hubiera sido así como que wow. Josué actuó en fe. Josué sabía en quién creía. Otra cosa que tenemos que aprender aquí, mi hermano: cuando se para el sol, ¿qué es lo que sucede si el sol se para? Se para el tiempo. Ahí se paró el tiempo. Sabes, tú y yo tenemos que entender que los tiempos son de Dios. Los tiempos están en las manos de Dios solamente. El tiempo no está en tu mano controlarlo. El tiempo está, y lo estamos viendo, está en el control del Señor. Tú sigue clamando. Tenías problemas con tu hijo, tú sigue clamando, no te canses. Hace rato les comentaba un testimonio acerca de unos pastores. Ellos los mandaron como misioneros, se fueron a Ecuador. Y esos pastores tenían un hijo joven, no tenían 2, pero el más joven se empezó a juntar con la gente equivocada. Se hizo alcohólico, tuvo un accidente, se desfiguró la cara. Y ellos seguían clamando al Señor: Señor, sabemos que tú tienes algo para nuestro hijo, sabemos que tú tienes algo para él, sabemos que tú le puedes cambiar su vida. Y se pusieron a orar y se pusieron a ayunar, y terminaron un ayuno de 40 días y seguían otra vez, empezaron con otro más. Y tanto más ayunaban y tanto más buscaban de Dios, tal parecía que las cosas iban peor. Hasta que en una campaña se llevaron a ese hijo, y ese hijo, en esa campaña que hubo, entregó su vida nuevamente al Señor. Se arrepintió de lo que él había hecho y restauró su vida. Y el día de hoy está pastoreando una iglesia en Estados Unidos. Persevera en oración. Créele al Señor, cree que Él puede cambiar tus circunstancias. Los tiempos le pertenecen a Dios. Tú no puedes decir que lo quieres hoy o mañana. El Señor es el que lo va a hacer. Y para concluir, las situaciones que muchas veces nos dejan fuera de que tú y yo podamos experimentar esto, es porque Dios desea que seamos obedientes. Muchas veces Dios desea que seamos obedientes y utiliza muchas veces la aflicción para hacer regresar a su senda a la gente. Otra circunstancia que puede hacer que nuestras oraciones tarden en ser contestadas es porque Dios desea llevarnos a un mayor conocimiento de su carácter. Cuando tú ves la historia de Job, todo lo que él perdió, su riqueza, sus hijos, la familia, perdió todo. Y al final Job reconoce y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que ser llevado a un mayor conocimiento del carácter del Señor. Dios desea que maduremos, que nuestra fe sea fortalecida. Pablo clamaba, dice la palabra: 3 veces he pedido al Señor, porque él tenía una aflicción en su cuerpo. Y dice: y el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia. Es en los tiempos de Dios. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar. Señor, en esta tarde entendemos que todo está en tu mano, Señor.
pero que hay un trabajo y una parte que nosotros como cristianos y como hijos tuyos tenemos que hacer, que es creerte a ti, Señor, que es dejar pasar las ofensas, Señor, que es entregarte nuestro carácter, que es entregarte toda situación a ti, Señor, que es buscar de tu presencia con vehemencia, Señor. Y dile al Señor en esta tarde la circunstancia por la que estás pasando, y dile: Señor, hoy te la entrego. Si estás pasando situaciones en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en el trabajo, donde sea, entrégaselo hoy, en esta tarde, al Señor. Obra tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que nunca dejemos de buscarte, Señor. Y que aun cuando veamos que las cosas se ponen más difíciles, Señor, aún más clamaremos a ti, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú te manifiestas siempre con milagros, con hechos portentosos, Señor. Cuando nosotros pensamos que la causa está perdida, Señor, es porque nuestras fuerzas han acabado. Pero ahí empiezas a operar tú, Señor. Cuando el hombre ya no puede hacer nada, Señor, opera, Señor. Opera en las cosas que estamos necesitando, en nuestras necesidades, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra vida espiritual, aún en nuestro ministerio, Señor. Opera, Padre, a favor de nosotros. Aleluya. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Declara conmigo esa oración. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando en tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando en tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Que puedo ser feliz porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Declara: en mi vida estás obrando.